pueden estar de manera así. Bueno, muy bien. Entonces, buenas tardes a todas y todos otra vez para la grabación. Buenas tardes, días, noches, madrugadas o cuando se conecten. Lo que les quería comentar es que esta clase queda grabada para las personas que no pueden conectarse de manera sincrónica, pero vamos a establecer una pequeña cuestión mínima para asegurar la presencia de quienes ven la clase grabada, ¿sí? Entonces, las personas que se conectan de manera sincrónica no tienen que hacer nada, ¿sí? Nada extra, salvo estar en el seminario, participar, porque justamente estamos en una conversación sincrónica mediada por tecnologías. Pero las personas que ven la clase después, les queda una tareita con una pequeña tarea, una pregunta, una cuestión mínima como para dar el presente, digamos, en la clase y que nos aseguremos que vamos haciendo la conversación todos, ¿no? Aunque sea en términos asíncronos. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tema de nuestro programa. Vamos a trabajar sobre sobre la dimensión histórica de los feminismos, ¿no? En la clase anterior decíamos, bueno, hay ciertos puntos que hacen a la constitución del programa y uno de los puntos, esos puntos, no sé si recuerdan que me faltaba una diapositiva en la presentación, pero eran como los 5 puntos esos que borré sin querer. Uno de esos puntos es que no empezamos de cero, ¿sí? O sea, los feminismos tienen una larga historia, entonces la práctica del conocimiento feminista, la reflexión feminista, también la militancia feminista no empieza de cero, ¿sí? Sino que tiene una larga historia. Y un poco la clase de hoy tiene esa voluntad de dar cuenta de esa historia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es una recorrida, ¿sí? Para poner a los feminismos en contexto histórico, ¿no? Una recorrida que es un poco en términos de los parentescos de aquellas ideas que aún hoy resuenan en los debates feministas. Pero además yo quisiera que antes de empezar, digamos, la clase tiene como 2 partes marcadas. Hay una primera parte que es una especie de cápsula, digamos, un recordatorio de un texto que quienes han cursado en los últimos 2 o 3 años Sociología de la Comunicación ya han leído, pero que me gustaría traer a colación, por empezar, porque hay personas que no son de comunicación, digamos, y no estoy segura de que lean ese material, por seguir porque es un material que es de mucho interés para los feminismos, que es un texto de Nancy Fraser, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo este texto en la parte inicial de la clase, como esta repasadita de Nancy Fraser? Porque me gustaría que cuando vamos desarrollando la genealogía de los feminismos, los parentescos, las ancestras de los feminismos, tengamos en la cabeza las ideas de redistribución y reconocimiento y tratemos de observar cuál de esas ideas es la que se activa principalmente en los distintos momentos históricos con las distintas olas de los feminismos, ¿sí? Entonces hagamos un poco ese ejercicio, porque me parece que es interesante para darle un sentido también a esa genealogía, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, y de paso ya presentamos este texto que ha presentado para después cuando lo necesite. Vamos a presentar entonces eh, la clase de hoy. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me van a avisar, por ejemplo, si pasan cosas que me suelen pasar, como que, por ejemplo, no pasemos nunca de la primera imagen. Recuerden, por favor, que cuando yo estoy mirando cuando yo estoy compartiendo mi ventana, no les veo, ¿sí? Entonces, como no les veo, necesito que abran el micrófono o que alguien me avise con el micrófono si están queriendo hablar, ¿sí? Y la idea, por supuesto, es un seminario, así que toda conversación es bienvenida. Vamos a trabajar entonces con el tema 1 de la unidad 1, que es los feminismos en contexto histórico. ¿Pasó a la segunda diapo? No, ¿Sigue el título de la clase? sí. Bueno, eso me pasa a veces y ahora Ahora pasó a los objetivos. sí, entonces van a tener al costado eso que me molesta un montón, pero cuando no lo hago así, no sé por qué, no me deja, ustedes no lo ven, yo lo veo, pero ustedes no ven y se quedan fijados en la primera diapo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Bueno, empezar a contextualizar una trama genealógica de los debates de los feminismos, pensando en nuestros feminismos multiculturales, pero hay ahí una trama genealógica. Incluso hoy en estos feminismos
múltiples y en plural, existe una trama que va conectando con discusiones anteriores y que además nos permiten ver cómo han ido incidiendo estos feminismos, cómo han ido impactando para analizar la desigualdad y la diferencia, ¿no? Como en un contexto o en una escena más amplia. Y vamos a tratar de mirar también o de identificar las dinámicas de poder que se vinculan a las transformaciones de las relaciones de género en distintos contextos, ¿no? En distintos contextos que son contextos distintos a nivel de escalas, o sea, hay escalas que son más locales, hay escalas que son más globales, ¿sí? Y hay periodos también diferentes, periodos históricos diferentes. Entonces, esos contextos tienen muchísima importancia para pensar las relaciones de género. Como inicio, bueno, una frase de una epistemóloga que ya hemos mencionado en la clase anterior, que es Donna Haraway, y ella dice que las buenas historias buscan en pasados ricos el sustento de presentes sólidos, con el fin de que continúe la historia para quienes vendrán más adelante. Y esa frase de Donna Haraway me parece especialmente importante hoy, porque hoy es 25 de marzo. Entonces ayer en todas las plazas del país se ha marchado por Memoria, Verdad y Justicia. Y el pañuelo verde de la campaña de IBE tiene una genealogía directa con el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo en esa búsqueda de justicia. Y además hoy hay una clase que busca en una buena historia y en un pasado rico nuestro presente, ¿no? Y para darle una continuidad hacia el futuro. Entonces empezaba con esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española en 2011, un poco después cambió, y me gustaba así saber cómo se definía al feminismo en el diccionario de la Real Academia Española, sobre todo para establecer cierta diferencia con lo que acontece hoy, pero también por algo que resuene en el sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que ven en esta definición? No sé si alguien se anima a abrir el micrófono y leerla. Bueno, no lo sé. Yo no sé tampoco si... Sí, ¿Sí? yo lo puedo hacer, sí, no hay problema. Bueno, dale, Natalia. Feminismo, 2 puntos. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Diccionario de la RAE 2011. Exacto. Y entonces, ¿cómo definía la Real Academia Española, ¿no? Esa definición de diccionario al feminismo? ¿Qué les parece o qué les llama la atención, si es que hay algo que les llama la atención en esta definición? ¿Les llama algo la atención o no? Bueno, fíjense que esto que dice el diccionario, o sea, la forma de definición del feminismo del diccionario es una forma que supedita el feminismo y la figura de las mujeres a los hombres, que es algo que nos enseña Simone de Beauvoir, que se llama androcentrismo, ¿sí? O sea, se define al feminismo a partir de pensar capacidad y derechos reservados antes a los hombres, iguales derechos que para los hombres. Entonces las mujeres terminamos siendo las otras, ¿sí? Somos las otras de los hombres. Y esa es una visión androcéntrica, ¿sí? Incluso el feminismo se define vinculando a las mujeres como la otra, ¿no? Diríamos lo otro, pero lo mejor sería decir la otra de los hombres. Es una versión completamente androcéntrica de la definición de los feminismos. La operación que buscan es subsumir, ¿sí?, los derechos de las mujeres, la doctrina favorable a las mujeres a la comparación con el hombre, que es lo uno, ¿no? Lo uno de lo que somos la otra para esa explicación, ¿no? Entonces, fíjense la importancia, digamos, las raíces, la imbricación que tiene, ¿sí? Incluso la definición del feminismo con el patriarcado. ¿Y ustedes cómo definirían al feminismo? ¿Lo han definido alguna vez? ¿Lo quieren definir?
¿no? Bueno, lo podemos definir más adelante entonces, pero bueno. Los feminismos, entonces, como primera idea que me parece importante para tener en cuenta es que primero que son feminismos en plural, ¿sí? No existe un único feminismo, sino que existen diversos feminismos. Es un movimiento heterogéneo y diverso, ¿sí? Entonces, esa pluralidad nos permite observar sus características más salientes y además que es un movimiento vivo y vibrante, ¿no? Los feminismos son teoría política, son una epistemología crítica y son un movimiento social. Y todo esto siempre está junto, ¿no? O sea, hay una producción teórica política en el sentido más fuerte que puedan imaginar, porque refiere a las relaciones de poder, ¿sí? Lo político refiere a las relaciones de poder y los feminismos ofrecen unas teorías acerca del poder, ¿sí? Ofrecen una teoría política. Es una epistemología crítica, eso quiere decir, bueno, hemos nombrado varias veces a Donna Haraway, que es una epistemóloga, o sea que es una forma de producción del conocimiento y de reflexión sobre la producción del conocimiento que es crítica, ¿sí? Y en esa criticidad se puede reunir y puede conversar con otros paradigmas críticos, ¿sí? Con otros paradigmas epistemológicos críticos. ¿Qué otras epistemologías críticas conocen? ¿No? No sé si está la compañera de Ciencias de la Educación, que trabajan mucho con la epistemología crítica, pero ustedes también, ¿se acuerdan de alguna cual conocen como epistemología crítica? Quienes han cursado sociología de la comunicación seguramente pueden dar también buenos ejemplos. Recuerdan que en el caso de sociología de la comunicación, cuando observamos, bueno, las historias de la sociología, también vemos que se van conformando, ¿no? Lo que llamamos la sociología clásica y por otro lado la sociología crítica. Y la sociología crítica, donde, digamos, ¿cuál sería la principal referencia histórica? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, el marxismo, ¿no? El marxismo la sociología crítica, es una sociología de base marxista, ¿sí? Igual los feminismos también, como vamos a ver enseguida, tienen ciertas tensiones muy intensas con el marxismo, pero bueno, es una epistemología crítica. Y hay otros, por supuesto, muchísimas más, las pedagogías críticas, ¿sí? En el caso de la escuela crítica, ¿no? La escuela crítica, a veces a la escuela de Frankfurt se le llama escuela crítica, ¿no? Con esa base marxista también. Y después, los feminismos son también un movimiento social, o sea que tiene una práctica de una militancia y de prácticas de trabajo concreto en términos de incidencia sobre lo social, que es muy importante y siempre lo fue. Y eso, lejos de ser una debilidad, lo que permite es también una continua interacción entre los aspectos más de la reflexión epistemológica o de la teoría política, junto con esa capacidad de movimiento, movimentista muy intensa de los feminismos de militancia. Los feminismos en general es una teoría que molesta, ¿no? Podríamos decir, así como Bourdieu dice de la sociología es una ciencia que incomoda, nosotros podríamos decir, bueno, los feminismos molestan. ¿Les parecen que molestan los feminismos o no? Yo creo que sí. Bueno, gracias. Sí, yo La estoy también. escuchando. Yo también. Gracias. La estoy También, escuchando, me pude hacer mi aporte, pensé en el marxismo también cuando ustedes hablaban. Lo que pasa es que, bueno, estoy en mi casa y se dificulta un poco. está bien, Pero, no se preocupen. claro que molesta y si siempre genera algo y lo que mayormente genera es molestia, odio, si se lo puede decir, incomodidades también. Genera eso, digo, ¿no? Genera en general, estoy usando una misma palabra y la vuelvo redundante, ¿no? De generar cosas y al mismo tiempo se generaliza muchas veces esa molestia, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, entonces sí, molesta. Yo acá estoy haciendo entrar a alguien, por eso abrí un poquito. Pero ustedes ven igual, ¿no es cierto?
Sí, sí se ve. ¿Y ven en el mismo tamaño que siempre o se achicó? No, está bien. Va, yo lo Perfecto. veo bien. Bueno. Entonces, teníamos esa idea de que molesta el feminismo, ¿no? Hay también un texto muy interesante de una autora que se llama Sara Ahmed, que dice, bueno, las feministas sí, molestamos, ¿no es cierto? O sea, lo que hacemos es traer con nosotros una situación donde se incomoda. Por ejemplo, cuando molestamos, cuando ya no nos reímos de los chistes machistas, ¿sí? Cuando discutimos sobre quién lava los platos, sobre quién, eso en la microescala, pero a nivel social también molestamos cuando exigimos derechos, decisión sobre nuestros propios cuerpos y demás. Entonces hay una molestia en general de aquellos, digamos, del sentido común y de los parámetros, digamos, hegemónicos de cualquier sociedad, ¿no? También los feminismos son una teoría de la justicia, ¿sí? Hay alguien que define a los feminismos como una teoría de la justicia, el feminismo como una teoría de la justicia, y justamente ese es un punto que se conecta muchísimo con el texto de Fraser y que en realidad tiene que ver con politizar la propia vida, ¿no? O sea, poder ver a la propia vida como inserta en tramas de relación y de poder. La perspectiva de género también es, digamos, molesta también tanto que, como vimos en la clase anterior, o sea, se llega a prohibir en el lenguaje o se llega a intentar prohibir la perspectiva de género porque justamente molesta e incomoda al poder, ¿no? Eso de poder mirar siempre las relaciones de género en toda relación y en toda trama social. Los feminismos traen consigo una capacidad y una conciencia crítica de muchos años, ¿no? Y esa capacidad y conciencia crítica hace que resultemos molestas. Y después hay autoras, de hecho la autora que ustedes tienen para leer, que es un texto como súper accesible que tienen de Nuria Varela, dice que los feminismos son un movimiento no dirigido y escasamente jerarquizado. Igual yo ahí pongo un signo de pregunta, porque en realidad, como todo movimiento vivo y donde todo movimiento también hay relaciones de poder al interior de los feminismos y de los movimientos feministas. Entonces, esa idea de que sea un movimiento no dirigido y escasamente jerarquizado es rebatible a partir parecía que había alguien que quería entrar. A partir de observar situaciones históricas concretas que sí implican relaciones de poder en esa forma de relacionamiento feminista, ¿no? Es como raro ir haciendo entrar, pero bueno, no importa. Y lo que tenemos entonces es esa idea, esa posibilidad de discutir, en todo caso, si es realmente una situación de completa paridad de quienes están envueltas en un movimiento feminista. Y sí, los feminismos trabajan mucho por la autonomía económica de las mujeres, pero también por la autonomía de nombrarse y pensarse en términos propios, o sea, en términos de no ser la otra de los varones o no ser la otra del hombre, sino poder autónomamente ir trabajando sobre las propias definiciones. Y entonces, ahí vamos a empezar explorando esta idea de la teoría de la justicia, o sea, ¿qué significa una teoría de la justicia si pensamos a los feminismos? Entonces voy a compartir ahora un video breve. Me da muchísimo miedo que no puedan escuchar, pero de todas maneras es en inglés, pero se lo puedo contar. A ver, díganme si lo pueden escuchar ustedes, ¿sí? Porque si no, yo me acuerdo que tengo que hacer algo tipo para escuchar el audio, ¿no es cierto? Me van a decir si están pudiendo escuchar, ¿sí? My name is Laura Gainer, and I'm a Minnesota resident and a Minneapolis-based pilot for Delta Airlines. Ms. Gainer, is that correct? Yeah. So can you tell me what a typical work week looks like for you as a stewardess? How does... I'm a first officer for Delta. Pardon me? I'm a pilot for Delta. I'm sorry, I apologize. I don't know why I said that. I'm so sorry.
¿Se entendió lo que pasaba en esta situación? Hay una señora que se llama Laura Haynes, que es My name is Laura Laura Haynes, Haynor. I'm a Minnesota resident and a Minneapolis-based pilot for Delta Airlines. Yes. Bueno, se presenta Laura y dice que es una piloto. Sí, es una pilota de la aerolínea Delta. Y después el juez, o sea, la persona que conduce esta audiencia, le pide que por favor le explique cómo es una semana típica de una azafata. O sea, la mujer se acaba de presentar y decir que es una pilota y el juez le dice que por favor le explique cómo es la semana de una azafata. ¿Qué pasó acá? Como que se invadió, por así decirlo, la mujer en el nivel profesional y quedó en una posición de... Claro, se confunde con el rol, no escuché muy bien, pero se confunde el rol profesional, dice la compañera, ¿no es cierto? Exactamente, entonces, ¿qué es lo espera? Digamos, ese juez, digamos, ¿qué está mirando? Las Porque tareas, El género, que es mujer y que, bueno, puede ser piloto, puede ser claro, azafata. es una azafata porque es una mujer Claro. joven que está ahí sentada, digamos, entonces ella le dice, me llamo tal, soy pilota, y él le contesta, dígame cómo es una semana típica de una azafata. Un Pero poco raro, ¿no? no coordinó nunca la verdadera profesión de la chica con lo que él, o sea, con lo que él miraba, el estereotipo que él tenía de la mujer, con lo que él imagina que era azafata. Quedó ahí expuesta. Claro, totalmente. Y fíjense que ahí, cuando nosotros hablamos en términos de reconocimiento, es bien importante, ¿no es cierto? Porque quiere decir que se espera que una mujer joven, atildada, bien vestida, que está ahí, sea una azafata, no una pilota, ¿sí? Entonces, pero además es un juicio que se sigue por situaciones de violencia de género en la misma empresa. Entonces, lo que está haciendo el juez es activar, ¿no? Esa condición estructural, ¿sí? Del patriarcado, que es no poder reconocer que esa mujer que le está hablando es una pilota, es la que lo lleva a su destino cuando se sube un avión, ¿no? Entonces, la idea del reconocimiento es muy importante, pero también es interesante este ejemplo porque la idea del reconocimiento tiene una vinculación directa con la redistribución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la redistribución implica formas de distribución de las recompensas materiales de una sociedad, ¿sí? De lo económico. Y el trabajo, ¿sí? El trabajo, la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, resulta, y de todas las personas, es clave en términos redistributivos. Entonces, cuando no se la reconoce, además se le está asignando otra tarea, que también es una tarea profesional y muy difícil, como ser azafata, pero que sin embargo no es conducir el avión, ¿sí? No es además conducir un medio de transporte, ¿no? Que encima es algo enorme porque ahí también se vincula con con las relaciones que tenemos estereotípicamente las mujeres con las tecnologías y con las tecnologías del transporte, ¿sí? Mucho más con la tecnología del transporte de pasajeros y pasajeras, ¿sí? Conducir a un grupo grande de personas que están ahí, y más en el aire ni les cuento. Entonces, pero ese trabajo asignado tiene que ver con cómo reconozco o no a esa persona como ser capaz de, ¿sí? Ejercer esa tarea. Y yo le sumaba ahí la idea de la representación, porque acá no sabemos si no tenemos una visión más amplia de todas las personas que están juzgando, pero estos dos que están acá son varones, ¿sí? Son varones mayores, ¿sí? Son adultos, ¿sí? Profesionales, blancos, que están ahí con esta otra mujer que se ejerce su trabajo como pilota, ¿no? Entonces hay una ausencia de representación de otras mujeres en la situación de juzgar, ¿sí? Entonces fíjense cómo la redistribución y el reconocimiento se van vinculando y recordemos entonces brevemente qué nos dice Nancy Fraser al respecto. ¿Por qué decíamos además entonces que los feminismos son teorías de la justicia, ¿no? Porque lo que dice Nancy Fraser para explicar por qué son teorías de la justicia o cómo hay o qué significaría la justicia de género, primero invita a observar cuáles son los paradigmas populares de la injusticia, ¿sí?
Entonces dice, hay un tipo de injusticia que la podemos reconocer como una injusticia redistributiva y hay un tipo de injusticia que la podemos reconocer como una injusticia de reconocimiento, ¿sí? La injusticia redistributiva, la injusticia que se salva con la redistribución, la injusticia distributiva, se centra en injusticias que se definen como socioeconómicas, ¿sí? Son injusticias socioeconómicas, están enraizadas en la estructura económica de la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas de esas injusticias económicas enraizadas en la estructura económica? Por ejemplo, la explotación de una trabajadora, la marginación económica, la privación económica en general, ¿no? Estar privadas económicamente de algo. La solución ante esta injusticia en las formas de la redistribución económica tendría que ser una reestructuración económica de algún tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, un papel más activo del Estado en la redistribución o una revolución socialista o una forma distributiva, reestructurar económicamente de alguna manera la sociedad, ¿sí? En este caso, las diferencias, por ejemplo, entre varones y mujeres, se leerían como resultados socialmente estructurados de una economía política injusta, ¿no? A una economía política injusta, una economía política que distribuye mal, que distribuye desigualmente, corresponde también una diferencia de género injusta, ¿sí? La idea de la redistribución o la idea de la justicia distributiva o de la necesidad de una redistribución son ideas que se vinculan mucho a los paradigmas marxistas de pensar la desigualdad, ¿no es cierto? Por eso la importancia de la estructura económica, la posesión o no de los bienes de producción, ¿sí? Y de los bienes más valorados socialmente. Es económica. ¿Cuál es un típico caso de injusticia distributiva por razones de género? La brecha salarial, ¿sí? Ahí hay una injusticia distributiva. Otro caso de injusticia distributiva tiene que ver con la explotación en la doble o triple jornada de trabajo a la que se nos somete generalmente a las mujeres y a las identidades feminizadas, ¿sí? Entonces ahí hay cuestiones de corte distributivo, ¿sí? Y hay otras cuestiones que son del orden del reconocimiento, esto que el juez no puede hacer con la pilota, ¿no? Decir, usted es pilota, usted maneja aviones, ¿no? Que es tremendo, tremendo trabajo, ¿no? No reconocerla porque la vincula a su situación de género. Y en ese caso, cuando enfrentamos dilemas de reconocimiento, lo que enfrentamos son injusticias que se interpretan como culturales, ¿sí? O sea, que están vinculadas a ciertos patrones sociales de representación, de interpretación, de comunicación, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, lo que acabamos de ver es un típico caso de no reconocimiento, ¿sí? No reconozco como posible ese trabajo para una mujer, ¿sí? No la reconoce ese juez. Pero también podría ser otro ejemplo, la dominación cultural, o sea, que haya un grupo dominante sobre otro, es algo que puede pasar, por ejemplo, cuando hay una dominación que implica que no haya mujeres de determinadas edades o mujeres racializadas en la televisión, ¿sí? Y la falta de respeto, ¿no? De la falta de respeto, bueno, calla, ándate a lavar los platos porque sos una mujer o dedícate a ser una azafata bueno, tiene que ver con, es un trabajo súper digno y súper difícil, pero es un trabajo finalmente de asistencia a los demás en el sentido de cuidado, pero no es conducir un avión, ¿no? Y ahí la solución a ese tipo de injusticia sería un cambio cultural o simbólico, ¿sí? Lograr un cambio cultural, ¿sí? Un cambio cultural, que un poco es lo que se expresa a veces y se ha expresado en nuestra primera clase, cuando decían, bueno, pero eso pasaba antes, ¿no? Antes no se reconocía a las mujeres, no reconocíamos que las mujeres podían ser grandes pilotas, grandes intelectuales, grandes artistas, ¿no? Pero en realidad hay ahí como la idea de que también eso es porque, bueno, ahí hay que trabajar sobre el estereotipo, digamos, ¿no? De construir el estereotipo y lograr simplemente que se reconozca esa capacidad de las mujeres.
ahí la diferencia de género puede ser que haya algunas variaciones sobre lo preexistente, o sea, que tiene que haber un cambio histórico, es siempre cuando dicen, bueno, esto antes pasaba mucho, pero ahora menos, o eso a mí me pasa con los varones mayores de mi familia, pero no con los más jóvenes, ¿no? Porque de alguna manera han logrado salir del esquema interpretativo jerarquizante, de esas variaciones que hay, por ejemplo, entre varones y mujeres, y han podido deconstruir ese estereotipo. Sin embargo, hay también otras explicaciones que en realidad dicen que el propio esquema que jerarquiza a los varones sobre las mujeres va tejiendo la posibilidad de construir esa diferencia, ¿no? La diferencia en el reconocimiento. Es el esquema tiene que acabarse, no simplemente evitar la interpretación jerarquizante, sino que el esquema jerarquizante se construye, ¿sí?, al mismo tiempo que esa diferencia que implica una injusticia de reconocimiento. Y lo que dice Nancy Fraser es lo siguiente, y es, por ejemplo, una definición posible para hablar de género, ¿sí? Porque, ¿qué dice Nancy Fraser? El género no es una simple clase ni un mero grupo, porque miren, en estas diferencias decíamos, el paradigma de la redistribución es un paradigma de base marxista, ¿sí? O sea, habla de la estructura social, de la economía política, ¿sí?, de la desigualdad y la diferencia. El esquema de reconocimiento es un esquema, o sea, la injusticia y las injusticias asociadas al reconocimiento están mucho más vinculadas a una perspectiva más weberiana que va reconociendo diferencias de estatus, ¿sí? Diferencias de estatus, diferencias más vinculadas al mundo de lo cultural y no solamente a la estructura económica. Entonces, lo que hace falta, dice Nancy Fraser, es reconocer que el género no es solamente clase, no es solamente un grupo de estatus, sino que es una categoría híbrida, dice ella, que está al mismo tiempo en la estructura económica y en el orden de estatus de la sociedad. Por eso dice, es necesario redistribuir y reconocer. Porque si solo redistribuyo, si solo voy contra la brecha salarial, no llego necesariamente a reconocer. Y si solo reconozco la diferencia cultural y digo, bueno, pero las mujeres y los varones tienen el mismo estatus y no toco el aspecto distributivo, sigo con un conflicto de género, ¿sí? Sigo produciendo injusticia. Yo necesito reconocer ambas dimensiones, ver que en realidad el género está enraizado, tiene una pata en cada lugar o está enraizado, una raíz en la estructura económica y una raíz también en el orden de estatus de la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, bueno, la idea de cómo salir hacia la justicia, dice, comprender y reparar la injusticia de género requiere atender tanto a la distribución como al reconocimiento, a ambas cuestiones, ¿sí? Y esas son cuestiones que después Nancy Fraser y otros autores siguen trabajando mucho hasta hablar de un feminismo para el 99%, que mencionamos en la clase anterior, que es un feminismo que además de luchar por el reconocimiento, lucha por una distribución más justa, o sea, es un feminismo anticapitalista. Entonces, eso que parece un poco abstracto cuando lo vemos en un problema de la aerolínea Delta en Estados Unidos, se vuelve bastante cercano en tiempo y en espacio, en la escala nacional, y hace solamente 5 días hubo un comunicado oficial donde el presidente Milei, ¿están al tanto de esto o no? El presidente Milei manda 2 pliegos, va a mandar 2 pliegos significa 2 propuestas de 2 jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esas propuestas del presidente argentino son 2 varones, ¿sí? Y como ustedes saben, Elena Hayton dejó de ser jueza de la Corte porque se jubiló. Entonces, en esos 2 lugares que no, desocupados de la Corte, o sea, esos faltan 2 jueces en la Corte, o juezas. Una era una jueza, que era Elena Hayton, y en este caso no se busca reemplazar a Elena Hayton con otra mujer, sino que se busca poner 2 varones más, con lo cual nuestra Corte Suprema de Justicia estaría integrada por 5 varones, ¿sí?, a partir de ahora. Y entonces, bueno, por supuesto que se produce un gran movimiento, sobre todo de juristas mujeres, que indican, bueno,
sin mujeres en la Corte no hay justicia, ¿sí? No son solo redes sociales, como dice este titular, que es el primero que encontré, que es de un diario que se llama Rosario 3, sino que en realidad no solo en las redes sociales, sino todas las asociaciones de juristas se expresan en contra del hecho de que no haya ninguna mujer en la Corte Suprema de Justicia, porque van a pasar cosas como las que vimos recién, o sea, que haya no 2, sino 5 varones juzgando cuestiones sin perspectiva de género, ¿sí? O por lo menos sin que haya mujeres ahí como para poner esa voz disonante. Entonces, esas situaciones son muy concretas y tienen efectos muy concretos en nuestra vida cotidiana. Entonces, Nancy Fraser dice, reparar la injusticia de género exige cambiar la estructura económica y el orden de estatus de la sociedad, ¿sí? Hay una combinación de estatus y clase social. La diferencia se establece a partir de diferenciales económicos y de patrones institucionalizados de valor cultural. Tanto la mala distribución como el reconocimiento erróneo son fundamentales y operativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Nancy Fraser? La injusticia de género solo se puede remediar mediante un enfoque que englobe una política de redistribución y una política de reconocimiento. Las dos cosas. Sin las dos cosas no podemos transformar la injusticia de género, pero además ella dice, sin justicia de género no hay justicia social. No hay justicia social. No es posible que haya justicia social si no hay justicia de género, ¿sí? Por otra parte, también ella extiende, entonces, esa reflexión. Nancy Fraser es una jurista y filósofa política feminista, y cuando hace su aporte epistemológico dice, bueno, cuidado que esto que yo observo para el género también es aplicable a otras otras situaciones donde hay patrones con jerarquizaciones subordinantes. Por ejemplo, el racismo, ¿sí? O sea, el racismo, ¿sí? Evitar la injusticia racial tiene que ver con observar la redistribución y también el reconocimiento. Lo mismo con el capacitismo, digamos. Luchar en contra del capacitismo implica redistribución y reconocimientos para las personas con discapacidad, y así podríamos seguir con varios otros patrones subordinantes que después se van a constituir y un poco superar la idea de la bidimensionalidad, no tanto superarla, pero sí ver como un entretejido interseccional que va ubicando de manera diferencial a las personas en la estructura social, ¿sí? Y entonces es que ella dice que casi todos los ejes de subordinación del mundo real se pueden tratar como bidimensional. Siempre hay una mala distribución y un reconocimiento erróneo. Por eso hace que esas injusticias tengan cierto peso independiente. También hay que ver en cada caso qué es lo que está operando fundamentalmente en esa mezcla, ¿no? En esa hibridación, en ese híbrido. Como dije recién, la autora dice que no hay justicia social sin justicia de género. Por lo tanto, hay que rechazar cualquier interpretación que diga, este es un problema de redistribución. Si yo soluciono la brecha de ingresos, ¿habré solucionado el reconocimiento de las mujeres? Bueno, no necesariamente. Si yo reconozco la capacidad de las mujeres, no importa la brecha económica, bueno, no, eso también es insuficiente. Y en cambio, lo que necesitamos es ir hacia visiones más integradas que puedan ver las dos dimensiones de la justicia social, ¿sí? Sobre todo en un momento en que está tan en peligro la justicia social, ¿no? Que se toma como enemigo, y además que se dice, bueno, la justicia social es un error, pero nadie explica qué es, mientras que Nancy Fraser explica claramente qué es la justicia social. La justicia social es una buena política redistributiva y una buena política de reconocimiento, poder reconocer y poder distribuir en igualdad. Y eso además, cuando las dos están operando juntas, la redistribución y el reconocimiento, permite a las mujeres y a otros grupos minorizados, históricamente minorizados, porque no son minorías, pero han sido históricamente minorizados durante la historia de la humanidad, les va a permitir a esas mujeres y esos grupos minorizados representar y ser representadas, ¿sí? Por ejemplo, ser representadas en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y representar a otras. ¿Se entiende entonces? Recordamos este texto para ahora traten de pensar cuando vayamos viendo las cuestiones históricas,
cómo se van vinculando esta demanda redistributiva o esta demanda de reconocimiento de manera diferencial en distintos momentos históricos, ¿no? Hay una investigadora argentina del CONICET, del área de humanidades, de letras, que se llama Florencia Abate, que además es una gran escritora. Si no la han leído, recomiendo mucho su novela El Grito, ¿no? Que está protagonizada por una mujer trans y es una hermosa novela, muy trágica, pero muy hermosa y muy vinculada a la crisis de los años 90 en la Argentina, por lo cual también reviste especial interés al día de hoy, cuando se aplican el mismo tipo de políticas. Y lo que dice Florencia Abate, ya en su rol de académica, no de escritora de ficción, es que si pudiéramos detenernos a mirar el pasado y comenzar a escucharlo, entonces se podría oír los ecos de interminables conversaciones feministas que atraviesan los siglos, ¿sí? No vamos a poder dar cuenta de todas estas conversaciones en el seminario y mucho menos en una sola clase, pero bueno, me parece que es una buena frase para pensar en esa historia de la que hoy vamos a tomar solo un pedacito, de la que a la que vamos a acercarnos a través del texto de Nuria Varela para después poder profundizar en esas diversas historias que nos está trayendo de una manera muy sintética, ¿no? En realidad también lo que dice Dora Barrancos, y si ya han visto ya el video de este tema en el aula, un video de presentación de qué son los feminismos. Bueno, si no lo han visto, ahí hay también otra gran académica y feminista argentina que se llama Dora Barrancos, y Dora dice, también Diana Maffí está en ese video, y dicen, bueno, cuando nosotras tenemos la situación de una crisis, ¿no? Y también retomando a Simone de Beauvoir, como lo hicimos en la primera clase, los derechos de las mujeres son los primeros en ser vulnerados. Pero además dice Dora Barrancos, que Dora Barranco además es historiadora, entonces quiere mucho trabajo sobre la historia argentina, ¿sí? sobre la historia de las mujeres en la Argentina, que apenas cuando hay una crisis, en general las mujeres en la historia argentina salimos, ¿sí? a manifestarnos y a luchar en contra de esa crisis, pero en cuanto la crisis ha pasado, en general, el patriarcado se vuelve a imponer y las mujeres volvemos a recluirnos, ¿no? Volvemos a jugar un papel secundario a la hora de la definición política, y eso se produce con bastante asiduidad a lo largo de la historia argentina. O sea, hay una gran presencia femenina para combatir la crisis, pero en cuanto la crisis, el momento crítico pasa, en general se retrae a las mujeres, se las obliga, bueno, a volver a sus roles históricamente naturalizados, y de esa manera se pierde esa impronta de la presencia de las mujeres en el debate político, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es muy necesario como tomar esa historia por varias cuestiones, ¿no? Porque la historia y la memoria siempre nos permiten repensar las prácticas de la actualidad, ¿sí? Pensar que no empezamos de cero, ¿no es cierto? Sino que hay ahí unos parentescos, a mí me gusta nombrarlos como parentescos, más amplio que una simple genealogía, ¿no? Pero la idea de una historización de esos parentescos, de esos aires de familia, son muy necesarios para poder retomar esos hilos de esas conversaciones feministas que atraviesan los siglos, en un contexto en el que hay una globalización feminista contrahegemónica, o sea, la globalización de los movimientos feministas es contrahegemónica, que quiere decir que viene a disputar, ¿sí? La trama de las relaciones sociales y políticas tal como existen, pero al mismo tiempo hay una fuerte revancha patriarcal, ¿no? La revancha patriarcal, o sea, el backlash patriarcal, es una característica de las derechas 2.0. Entonces es muy necesario, quizás más que nunca, revisar esa historia, ¿no? Por otra parte, es una historia que en general se escribe a partir de grandes nombres, ¿no? De nombres propios, ¿no? Unas voces de algunas personas. Pero sin embargo, todas esas voces, o sea, las mujeres que hoy vamos a nombrar, son parte de procesos más amplios, ¿no? Esos procesos que en algunas historizaciones de los feminismos se trabajan como olas, ¿no? Como grandes oleadas, ¿no? Un mar. Hay una epistemóloga argentina, Daniela Suárez Tomé, que habla de el mar proceloso del feminismo, ¿no? Muchas olas, un mar muy movido, muy picado. Pero entonces hay procesos más amplios y hay voces que podemos identificar, pero eso tiene que ver en general
siempre esas voces están remitiendo a un contexto más amplio y a un trabajo colectivo más amplio, ¿no? No surgen de la nada esas voces, nunca están solas, sino que participan de determinados hitos históricos o conceptuales, pero no necesariamente están solas y es importante ver eso, ¿no? Y por otra parte, la producción de estas feministas son siempre, o sea, más allá de que traigan consigo esta teoría política o traigan consigo esta epistemología crítica, son siempre intervenciones políticas, ¿sí? Son intervenciones políticas. O sea, esto que decía al inicio, o sea, los feminismos son también movimiento social, está presente, y estas grandes voces, o sea, o cuando veamos esos aportes son hechos con una intención clara de intervenir políticamente en un mundo de injusto, ¿sí? Por mayor justicia. Entonces eso no hay que olvidarlo, no es simplemente, bueno, un estudio, que puede ser un estudio desencarnado o descontextualizado, sino que son siempre intervenciones políticas. Por lo tanto, también son intervenciones que tienen que ver con la percepción de la injusticia en un momento determinado y la percepción de los grandes enemigos o contra qué luchar. Digamos, evidentemente el trabajo de las sufragistas sigue siendo operativo hoy, porque si no, no podríamos votar, ¿sí? Y eso es un montón. No sé si vieron la película Las Sufragistas, yo me acordé el sábado que no les había pedido que la vean, pero está muy buena, les pido que las vean a quienes no lo hicieron. No les quería escribir en sábado porque me parece medio desubicado, así que, pero mírenla para la semana que viene porque es bien inspiradora como película, ¿no? Pero hay intervenciones políticas, entonces una intervención política concreta, ¿no? Entonces la lucha puede ser la lucha por el sufragio y otro, cuidado, porque los feminismos no es que hoy sean múltiples, en aquel momento también había una parte de las feministas que decían el voto no es la lucha es la transformación radical del sistema capitalista. ¿Sí? Entonces ahí había ya también otras voces, pero digamos, ahí hay una intervención política donde se milita con un objetivo político frente a lo que se experimenta como injusticia, ¿sí? Entonces, vamos a plantear entonces este texto, el texto que ustedes tienen, que es el texto de Nuria Varela, que es un texto en base a olas, que tiene ciertas limitaciones la consideración de las olas, pero que sin embargo nos ayuda a ubicarnos y a dar un relato posible de aquello que aconteció en esta historia de los feminismos. Tenemos entonces, en general se reconocen de manera casi indiscutida 3 grandes olas y algunas hablan de una cuarta ola como la actual, ¿no? La primera ola de las feministas, de las mujeres feministas, es una ola que acompaña a la primera Revolución Francesa, ¿sí? Ya en la Revolución Francesa hubo revolucionarias, ¿sí? Hubo revolucionarias, y eran unas revolucionarias vinculadas a los ideales de la Ilustración, ¿no? Pero estas revolucionarias, que trabajaron muy activamente para que se produjera la Revolución Francesa, vieron bastante pronto y con bastante estupor el hecho de la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Cuál era el gran problema? El gran problema es que habían luchado por esa revolución y cuando se declaraban los derechos, se declaraban los derechos del hombre y no es una confusión del genérico, ¿sí? No es que simplemente no querían usar el lenguaje inclusivo, sino que solamente se van a observar como ciudadanos después de esa revolución a los hombres, ¿sí? Entonces ahí las revolucionarias francesas, que fueron muchas, observaron estupefactas cómo el nuevo Estado revolucionario no necesitaba y no deseaba incluir a las mujeres dentro de su propuesta de igualdad universal. Fue simplemente la igualdad universal de los varones y dejaron sin derechos civiles y políticos en esa gran revolución a todas las mujeres, ¿sí? Feo, feísimo. Las mujeres que habían trabajado muy intensamente, ¿sí? Mujeres que tenían un descollante trabajo intelectual y literario y que habían alimentado la Revolución Francesa a través de su obra y a través de la acción y sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, frente a esta tremenda injusticia, lo que retoma como prueba de esta fuerte participación de las mujeres en la Revolución Francesa, lo que toma
un poco para explicar esto, Nuria Varela, son los libros de quejas, ¿sí? Que son libros donde se podía expresar, ¿sí?, el malestar con el antiguo régimen o los malestares en general vinculados a la Revolución Francesa. Y ahí, en esa revisión, lo que se ve es de qué manera las mujeres van expresando cuáles son sus desavenencias con ese orden social revolucionario que, sin embargo, niega los derechos de las mujeres. En general, las mujeres expresan en esos libros de quejas el derecho a la educación, o sea, que no tienen acceso a la educación, expresan que desean tener un derecho al trabajo digno, desean tener derechos matrimoniales, no quedar subsumidas como parte de la propiedad del varón que se casa, derechos en relación con los hijos y las hijas y derecho al voto, ¿no? O sea, todos esos derechos no es que se empiezan a plantear un siglo después de la Revolución Francesa o 50 años después de la Revolución Francesa, sino que se planteaban antes de la Revolución misma y se plantean cuando se declaran los derechos del hombre, ¿no? Otros temas que preocupan a las mujeres del siglo XVIII son la abolición de la prostitución, ¿sí? Que es una discusión hasta el día de hoy en los feminismos, ¿no? Hay una postura, como ustedes saben, abolicionista y otra que es regulacionista, ¿no? Regular la prostitución en términos de trabajo, pero la abolición de la prostitución es una de las quejas que se registran en los libros de quejas del siglo XVIII, que finalizaran los malos tratos y los abusos dentro del matrimonio, o sea, la violencia, ¿sí? La violencia que algunos denominan doméstica, o sea, como ustedes saben, las distintas formas de la violencia, incluso la máxima forma de la violencia, que es los feminicidios, en general se perpetran, ese crimen se perpetra al interior del espacio doméstico y con varones que son parte del círculo cercano de las mujeres violentadas, ¿no? Y eso ya acontecía y era algo que pedían que se finalizara, que se incrementara la protección de los intereses personales y económicos de las mujeres en el matrimonio y la familia. Les recomiendo nuevamente, miren la película Sufragistas, van a ver cómo ahí las mujeres carecían de patrimonio, o sea, pasaban del patrimonio del padre, pasaba al patrimonio como patrimonio del marido, y ahí había una dificultad para los intereses económicos de las mujeres, ¿sí? Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que es hijo de esa declaración de la Revolución Francesa, integra la Constitución francesa como preámbulo desde 1791. En el mismo año, en 1791, una gran mujer feminista, Olympia de Gouges, propone la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿sí? Y en esa propuesta, o sea, incluye todas esas reivindicaciones silenciadas, ¿sí? Por los varones durante, ¿sí? Para que no las consideran como sujetas de derechos, ¿sí? Igual también es verdad que entre esos varones había aliades ya en ese momento, como por ejemplo Condorcet, entre otros filósofos políticos y activos participantes de la Revolución Francesa, pero eran los mínimos, ¿no? Son posiciones perdidosas, son posiciones que pierden en el debate por el poder de la Revolución Francesa. También, digamos, durante ese periodo histórico hay otros textos que son de suma importancia y que va retomando Varela, como la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, ¿sí? En ese caso, ya no desde Francia, sino desde Inglaterra, las propuestas tienen que ver con la reivindicación moral de la individualidad de las mujeres y de la capacidad de elección de su propio destino, ¿sí? Ahí hay una impronta muy fuerte para esta idea de la individualidad de las mujeres. Se lucha entonces por la igualdad y por la plena autonomía de las mujeres, la autonomía en las decisiones y la igualdad en relación con los varones, ¿no? En ese sentido, ese texto va a inaugurar la crítica de la condición femenina como una condición históricamente construida que se podía subvertir a partir de la transformación de ciertas condiciones en la socialización de las niñas, ¿no? Sobre todo porque dicen, bueno, mucho de lo que acontece
con las mujeres, aquello que se considera propio de las mujeres, por ejemplo, cuando se considera inferior su intelecto, tiene que ver con no proviene del orden de la naturaleza, sino que es un producto de la situación, de la falta de recursos y de la falta de libertad que afrontan estas mujeres, ¿sí? Por eso se reivindican los derechos de la mujer, al igual que en la Declaración de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Entonces, la primera ola se caracteriza por este debate feminista ilustrado, ¿no? Los grandes valores tienen que ver con la igualdad entre varones y mujeres, con la crítica a la supremacía masculina, con la identificación de distintos mecanismos sociales y culturales que propiciaban la subordinación femenina, y también el debate feminista ilustrado propuso la emancipación de las mujeres, ¿sí? En general, lo que van a señalar ahí esos textos, los textos del debate feminista ilustrado, es que el hecho de las relaciones de poder y el extremo poder masculino en las relaciones sobre las mujeres ya no tenían que ver con nada vinculado a la divinidad ni a la naturaleza, sino que eran una construcción social, ¿sí? Entonces, cuando se busca el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se sitúan las demandas feministas en una lógica de derechos. O sea, las mujeres tenemos derechos. O sea, que la primera ola ya estaba hablando de los derechos de las mujeres. Como todo avance, siempre hay una reacción patriarcal, ¿no? O sea, la reacción patriarcal, por ejemplo, a las mujeres de la Revolución Francesa fue decirles, bueno, te dejamos fuera de la ciudadanía, te dejamos fuera del sistema educativo y las mujeres quedan fuera de los derechos y bienes liberales, ¿sí? Por eso el voto, entrar en las instituciones de la educación, se convierten en los objetivos principales del sufragismo como movimiento, ¿no? Y el sufragismo lo que hace es continuar con la lucha de estas mujeres del siglo XVIII, ¿sí? Lo que pasa es que a veces parece algo completamente nuevo y vemos a las sufragistas como nuevas, pero se nutren de este pasado rico del que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, en esa lucha, que a muchas les cuesta la vida, la salud, etcétera, y no llegan a disfrutar ningún derecho, pero es una lucha histórica. Entonces, después también, o sea, se va constituyendo la segunda ola, donde una de los principales textos que se revisan cuando se revisa la segunda ola es la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que es una reunión política en la cual se emite esa declaración en julio de 1848 en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ¿sí? Y en esa declaración de sentimientos se dice, decidimos que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por lo tanto no tienen fuerza ni autoridad. Y esto es una de las grandes ideas de la segunda ola. En este sentido, las principales reivindicaciones de las hijas de la libertad, del Seneca Falls, va a ser contra las restricciones políticas y las restricciones económicas a favor de los derechos civiles y jurídicos de las mujeres, ¿sí? Y se trata de un programa político feminista muy vinculado al sufragismo y consensuado colectivamente, ¿sí? En general, el sufragismo, cuando nosotros hablamos, bueno, ahora hay una ola de feminismo contrahegemónico que está luchando en contra de la hegemonía de los avances de las derechas y el capitalismo, pero en realidad el sufragismo también fue un movimiento de agitación internacional, ¿sí? En todas las sociedades industriales vemos sufragistas que tuvo objetivos concretos, el voto y la educación. El derecho al voto para la participación en las definiciones políticas y el derecho a la educación de las niñas y las mujeres, ¿sí? Y por supuesto que consiguieron ambos, ¿no? O sea, fíjense ahora, si de solo mirar la cantidad de participantes en esta reunión por Meet y mirarnos a las docentes y a las estudiantes y veremos que las mujeres nos educamos incluso en el sistema universitario, o sea, para obtener los máximos grados de calificación disponibles. Tenemos derechos educativos, votamos, o sea, lo acabamos de hacer, digamos, y espero que bien, el año pasado, pero bueno, entonces hemos tenido acceso al voto, hemos tenido y tenemos acceso
a los derechos educativos, pero bueno, eso costó apenas 80 años, ¿sí? 80 años de este movimiento, más los años anteriores de las que directamente se murieron sin ver ni siquiera la forma organizativa internacional, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos derecho al voto y a los derechos educativos, pero 80 años, o sea, son 3 generaciones de militantes feministas para conseguir esos derechos con muchas pérdidas de vida y de salud al medio, ¿sí? Igual también, dentro del mismo periodo, lo que podemos ver es que ya nace una declaración súper importante, que es la de Sojourner Truth, en 1850, donde ella, cuando hablan los varones diciendo que se callen las sufragistas, porque es una barbaridad que las mujeres voten, si finalmente las mujeres que somos una delicada rosa que debe ser protegida, necesitamos darle el mejor asiento, dicen los varones, cuando las mujeres le plantean que quieren votar y se quieren educar, necesitan poner sus capas para que crucemos sobre los charcos, ayudarnos con las tareas que exigen mayor esfuerzo porque no tenemos fuerza, ¿sí? Bueno, no sé si a ustedes les pasa eso, si les abren la puerta, si las dejan pasar, ¿sí? Todo eso por nuestra debilidad constitutiva. Y entonces Sojourner Truth, que era una esclava liberta, era una mujer afroamericana que había sido esclava y luego había sido liberada, pronuncia un discurso que también lo van a tener accesible en el aula, y dice, ¿acaso yo no soy una mujer? ¿No? Un discurso muy fuerte. Y miren lo que dice Sojourner Truth. No sé si alguien quiere leer y puede abrir el micrófono y leer. ¿No? ¿Están ahí? ¿Hay gente ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí, Natalia, pero ¿querés leer? Ya que quítale abriste el la micro. pantalla, profe. Espere que ¿Están no lo ahí? puedo ver acá. Sí, profe, acá estoy, ¿Quién va a acá estamos. leer entonces? Profe, Aquí no puedo leer estamos, porque se me profe. pasa. Se me pasa, no lo voy a leer. Yo Está lo bien. puedo leer. ¿Se Dale. escucha? Bien, dice, Escucha perfecto. creo que con esa unión de negros del sur y de mujeres del norte, todos ellos hablando de derechos, los hombres blancos estarán en un aprieto bastante pronto. ¿Pero de qué están hablando todos aquí? Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas y que deben tener el mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso no soy una mujer? Miradme, mirad mi brazo, he arado y plantado y cosechado, y ningún hombre podía superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? He tenido 13 hijos y los vi vender a casi todos como esclavos. Y cuando lloraba con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me escuchaba. ¿Y acaso no soy una mujer? Fíjense, bueno, tremenda Ujú. Sojourner. No sé cómo pronunciar el nombre de Sojourner, siempre me pone nerviosa, pero además fíjense qué apellido, ¿no? Que es verdad el apellido en inglés, es verdad. Les tira esta verdad, o sea, ¿acaso no soy una mujer? O sea, estaban hablando de eso y bueno, además ella ve ya los gérmenes de algo, o sea, el discurso de Sojourner Truth después es retomado, ¿sí? Por mujeres feministas afroamericanas, feministas lesbianas, feministas del tercer mundo, porque ya plantea la interseccionalidad, ¿sí? Entre la situación de clase y la situación de género. Porque ella está diciendo, ¿acaso yo no soy una mujer? Pero además las está ayudando a las sufragistas, ¿sí? Porque en general las sufragistas son mujeres ilustradas que no han sido esclavas, ¿sí? Pero aún así, teniendo esa mejor situación que aquella persona que es una esclava, que ya directamente propiedad, con propiedad de otra persona, pero sin embargo, ahí hay algo en común, sí, que tiene que ver con esa situación de subordinación a un varón, en todo caso un varón, que además en Estados Unidos, como ustedes saben, la esclavitud está completamente racializada, o sea, un varón blanco, propietario, pero además ella, cuando ella llama la atención sobre su condición de haber sido esclava, sobre su historia como mujer, de haber sido madre, pero que le vendieron los hijos, de haber arado, plantado, haber sido una trabajadora, una mujer trabajadora, ¿sí? Y sin embargo, o sea, nadie le da el mejor lugar, nadie la ayuda a cruzar una zanja,
nadie le ayuda a subirse a un carruaje y sin embargo es una mujer. Y entonces trae a la luz esa condición, ¿no? Esa condición de cómo es haber sido esclava y ser sin embargo una mujer. Y pregunta, ¿acaso no soy una mujer? Y esa es una pregunta muy importante para los feminismos. ¿Quiénes son las mujeres? Si es que las mujeres son las sujetas del feminismo, ¿sí? Las únicas, quizás no, ¿no? Pero el tema es observar quiénes son esas sujetas políticas y cómo son, ¿no? En esa diversidad. Y ese discurso de Sojourner Truth, que es buenísimo, es registrado y posteriormente, bueno, amado por todas las feministas y retomado para pensar la interseccionalidad, pero además es decisivo para lograr hacer escuchar la voz de las mujeres sufragistas, ¿sí? Porque trae otra perspectiva, una nueva perspectiva, y está señalando que todo aquello vinculado a la debilidad en realidad es una condición de crianza y socialización de esas mujeres blancas, ¿sí? Y no de todas, y que les recortan derechos, ¿sí? Igualmente. Pero también es súper interesante el planteo inicial, que es un planteo de articulación contra la dominación, porque dice, creo que es unión de negros del sur, ¿sí? Negros del sur, recientemente liberados o aún no liberados como esclavos, y mujeres del norte, mujeres anti-esclavistas, ¿sí? Es fundamental para que los hombres blancos estén en aprieto, o sea, para una transformación de la condición de la democracia estadounidense. Entonces, pero por otra parte, también había durante ese momento esa forma de pensar en las mujeres como la idea de una esclava voluntaria, ¿no? O sea, como las mujeres se prestan al sojuzgamiento patriarcal en términos de ser, también es interesante cómo lo dicen el socialismo, ¿no es cierto? Cómo lo dice el comunismo y el socialismo en términos, y cómo lo dice Silvia Federici cuando piensa en la apropiación de los cuerpos de las mujeres por parte del propio proletariado. O sea, el proletario, ¿sí? El hombre proletario, tiene sin embargo la sujeción de la mujer proletaria que le resuelve los afectos domésticos, ¿no? Entonces tiene a su vez la capacidad de ejercicio, digamos, de poder y dominación sobre la mujer proletaria. Y en algún momento, pero también se puede pensar como la idea de esta esclavitud voluntaria, ¿no? Igual voluntaria, fíjense que se los puse como resaltadito y distinto, porque esa voluntad parece que no es tanta, ¿no? Sino que hay ahí un aprovechamiento de las posibilidades de esclavizar a las mujeres, someterlas en términos de una tarea específica a cumplir, ¿no? Y esa idea de la esclava voluntaria se lleva adelante, digamos, y la trabaja John Stuart Mill, ¿sí? Un reconocido autor del siglo XIX, que yo les puse ahí otro aliade, porque también, al igual que Condorcet durante la Revolución Francesa, John Stuart Mill tenía una conciencia igualitaria en términos de género, que era una excepción, son excepcionales, pero también había varias excepciones. Tampoco era que todos los varones estaban completamente en contra todo el tiempo de los derechos de las mujeres. Y en el caso específico de John Stuart Mill, él se casa con Harriet Taylor, que es una mujer muy ilustrada, una intelectual, y ellos escriben juntos los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio en 1832. Fíjense de cuándo les estoy hablando, porque Stuart Mill habilita esa posibilidad de escritura a su esposo, o sea, como que la autoriza, porque eso también pasaba, pero era muy excepcional, ¿no? Primero, bueno, escriben también después la sujeción de la mujer. Bueno, y entonces fíjense lo que dicen Stuart y Harriet acá. ¿Alguien más quiere leer? ¿Quiere leer lo que está entre comillas? ¿Alguien puede y quiere? Así todas las mujeres. Sí, Dale, dale. así todas las mujeres son educadas desde su niñez en la creencia de que el ideal de su carácter es absolutamente opuesto al del hombre. Se les enseña a no tener iniciativa y a no conducirse según su voluntad consciente, sino a someterse y a consentir en la voluntad de los demás. Todos los principios del buen comportamiento les dicen que el deber de la mujer es vivir para los demás,
y el sentimentalismo corriente, que su naturaleza así lo requiere. Debe negarse completamente a sí misma y no vivir más que para sus afectos. Bueno, entonces fíjense que ahí es como se constituye una esclava voluntaria también a partir de la socialización, ¿sí? O sea, ya están viendo, se hace esa construcción de femineidades y masculinidades dominantes, ¿no? Bueno, ahí pasa muchísimo con el tema de la distribución de los juguetes, ¿no es cierto? Los juguetes vinculados al cuidado de las personas para las nenas, los juguetes vinculados al deporte, al uso del espacio público para los varones, ¿no? Entonces ahí eso es lo que están resaltando, ¿no? Millie Taylor, o sea, esa idea de construir una esclava voluntaria, ¿no? Con la voluntad, siempre hablando también de mujeres mujeres privilegiadas en términos económicos, ¿no? Porque a eso están hablando, porque mujeres trabajadoras ya existían y las situaciones son diferentes, aunque a su condición de mujer trabajadora se suplementa, ¿no? Con la condición de género. Entonces acá justamente lo que vemos es que también hay una vasta producción vinculada a la idea de las mujeres trabajadoras, ¿no? Para algunas autoras dicen, bueno, las mujeres trabajadoras se ven como una anomalía, pero en realidad también ese es un sesgo, digamos, de clase en la producción del conocimiento, porque lo que muestran las historias de las mujeres es que en realidad había muchísimas trabajadoras, ¿no? Trabajadoras sindicalizadas, trabajadoras en las fábricas y muchas trabajadoras del servicio doméstico, de una manera muy constante, ¿no? Entonces ahí también hay una relación tensa con el marxismo que tiene que ver con la producción de todo lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo en la esfera doméstica, ¿sí? Que es algo que niega el marxismo clásico o que no le dedica la suficiente atención. Con algunas excepciones, ¿no? Hay obras de Engels y demás que en realidad sí hay un reconocimiento a esa condición de producción de trabajo en la esfera doméstica, pero también a las mujeres trabajadoras en el ámbito del trabajo asalariado, digamos, pero siempre pagándoles menos, en fábricas textiles, en lavaderos y demás. Las mujeres trabajadoras y las teóricas que hablaron sobre las mujeres trabajadoras tenían como las teóricas, digamos, las grandes activistas de las mujeres trabajadoras, en realidad tenían como una doble condición de dificultad, ¿no? Y de alguna manera lo dice Flora Tristán, que es una de esas personas, una de esas mujeres que da cuenta del estatuto de la mujer trabajadora y dice, tengo casi al mundo entero en contra mía. A los hombres porque exijo la emancipación de la mujer, a los propietarios porque exijo la emancipación de los asalariados. O sea, también hay toda una vertiente que no solo habla de la esclava voluntaria, sino que, al igual que su Journey Truth, lo que están fijando la vista en la condición de la mujer trabajadora, ya no esclava, sino que van a unir la lucha por los derechos de las mujeres a la lucha de clase, ¿sí? Entonces van a trabajar sobre la idea de mujer trabajadora, que es lo que conmemoramos el 8 de marzo. ¿Sí? La idea de la mujer trabajadora es una idea que a la condición de género superpone la condición de clase en el reclamo, ¿sí? Y es, por ejemplo, Clara Zetkin, ¿no? Una gran feminista alemana y comunista que tiene un rol fundamental, digamos, en la Conferencia Internacional de Mujeres en 1907, que es lo que después y desde 1978 se llama la Internacional Socialista de las Mujeres, y entonces producen un feminismo de clase socialista y comunista, ¿no? Ese feminismo de clase tiene una tensión doble, tiene una tensión con el feminismo de las sufragistas, ¿sí? O sea, dicen, bueno, lo principal no es el sufragio, sino acabar con la sociedad capitalista. Y en ese sentido somos aliadas fundamentales del movimiento obrero, ¿no? Del movimiento obrero clasista. Y una tensión también con el propio marxismo, porque al marxismo le cuesta un montón reconocer que el género es una parte y es un hilo que teje la subordinación de una manera particular en relación a las mujeres y a los varones, ¿no? Entonces es un tipo de feminismo de clase, socialista y comunista, que también forma parte del mismo periodo histórico que aquel feminismo que se centra en los derechos educativos y de voto, pero que sin embargo está dando una pelea por la condición de la mujer trabajadora, en términos clasistas, ¿no?
También en ese sentido, Alejandra Kollontai, que es otra gran feminista, en este caso rusa, que conforma el primer círculo de obreras, ¿no? En 1907, o sea, que son sindicatos y un círculo de obreras, o sea, de obreras feministas comunistas, que en realidad llama la atención sobre cuestiones como, por ejemplo, las cuestiones de la sobrecarga del trabajo doméstico. Por eso dice, por ejemplo, para la mujer la solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de la igualdad política y el establecimiento de su plena independencia económica. O sea, ella dice, no va a haber revolución si no podemos revolucionar la propia esfera doméstica, ¿no? Y además que lo está diciendo en 1907, o sea, no es que nosotros seguimos tratando de revolucionar la esfera doméstica con diversa suerte, pero ahí ya hay una gran referenta como Alejandra Kollontai, que además también, como les decía al principio, o sea, siempre son figuras que tienen que ver con un contexto y con una grupalidad más amplia, acá con el primer círculo de obreras, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alejandra Kollontai dice, no hace falta solo un hombre nuevo, como proclamaba el socialismo, sino una mujer nueva, ¿sí? No es suficiente con abolir la propiedad privada, con incorporar a las mujeres al trabajo fuera de la casa, sino que las mujeres necesitaban una revolución de la vida cotidiana, de las costumbres y de las relaciones entre los sexos. Sin eso no iba a haber revolución posible, ¿no? Entonces son como muy rojas y muy intensas las feministas socialistas de esa época y súper interesantes los planteos, ¿no? Son planteos que, fíjense, tienen ya más de un siglo, ¿no? No son planteos nuevos los de la revolución de las relaciones entre los sexos. Y allí también, o sea, y a caballo entre la segunda y la tercera ola, está la crítica al androcentrismo de Simone de Beauvoir, ¿no? Que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Y fíjense que con esto, que parece tan novedoso, ¿no? En los años 50, en los años 60, sin embargo, Simone de Beauvoir está trayendo las voces de esas discusiones previas que tienen que ver con cómo la socialización patriarcal y heteronormada produce, ¿no? Una cierta forma o cierta idea de llegar, de ser mujer. Por eso no es que nacemos mujer, no es que es algo del orden de la naturaleza, sino que llegamos a serlo porque vivimos en una construcción colectiva en común. Y bueno, esto un poco se los contaba en la primera clase, o sea, surge el segundo sexo, que es como una obra pivot que articula la segunda y la tercera ola. En el segundo sexo, que el tomo 1 llama Los hechos y los mitos, y el tomo 2 La experiencia vivida, ella va a trabajar sobre esta idea de que las mujeres somos la otra en relación con el hombre, ¿no? En relación con el androcentrismo, o sea, el centro está puesto en el varón, y por lo tanto las mujeres siempre somos heterodesignadas, somos designadas por otro o por otra, ¿no? Como esa definición de la RAE sobre el feminismo, ¿no? Entonces ahí la obra de Simone de Beauvoir un poco opera como una interfaz entre la segunda ola y la tercera, pero además viene trayendo, ¿sí?, todo ese sustrato de discusión. En las críticas recientes a la obra de Simone de Beauvoir, una de las críticas que se le hace es que no ha retomado de manera, no ha citado a esas feministas que las precedieron, pero que evidentemente ella leyó, ¿sí? Ella leyó para la realización del segundo sexo. Y es una crítica que se le hace, pues si hubiera podido individualizar a esas otras figuras, que son un poco las que venimos recuperando hoy, esos hilos, ¿sí?, de la trama feminista, esas conversaciones entre feministas de distintas épocas, hubieran quedado expuestas de una manera más directa. En general, la obra de Simone de Beauvoir, La segunda ola, se convierte en una lectura básica para la tercera ola. Y algo fundamental de su obra es la idea de que el género es una construcción social, ¿sí? Que como vemos tampoco es que nace con ella, o sea, la idea de la esclava voluntaria, la idea de, la idea de la intersección con la condición trabajadora, son ideas que ya venían amasándose y conversándose en la conversación feminista, pero en realidad ella logra darle una entidad y una
y una fineza conceptual que no había tenido hasta este momento, y además ella resulta, o sea, esa obra, El segundo sexo, resulta ser sumamente leída en todo el mundo, porque logra evidentemente captar, ¿sí? Y sintetizar esas luchas, ¿no? Y entonces esa idea de la construcción social es lo que les pongo acá como una de sus frases, que se trata de saber lo que la humanidad ha hecho con la hembra humana, ¿no? No es algo que las mujeres tengamos por razón de naturaleza, sino que la humanidad hace algo, ¿sí? Para producir esa idea de femineidad, ¿no? Entonces, la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, es una obra vinculada a la interdisciplinariedad, que esa es una característica que después va a recorrer toda la tercera ola. Interdisciplinariedad por su formación en filosofía, por acudir a la psicología, acudir a la literatura, a la historia del arte, ¿no? Para producir esa obra, a la historia muchísimo, y constituye con El segundo sexo una lectura básica para esta tercera ola. Son distintos los puntos que ella ofrece en su obra, donde es fundamental la idea de independencia económica, ¿sí? Es fundamental la idea de lucha colectiva, de participar de una lucha que de ninguna manera es individual, que es necesaria una organización colectiva para llevar adelante una lucha contra el patriarcado, y una cuestión que es fundamental es la educación en la autonomía y para la autonomía de las mujeres, que también está súper vinculada a la independencia económica. Entonces, eso es un poco lo que alimenta la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir a toda la tercera ola, ¿no? La tercera ola ya es la tercera ola es característica del siglo XX, es una ola que tiene una doble condición, porque por un lado la tercera ola trabaja mucho con los círculos de autoconciencia femenina, o sea, la conversación entre mujeres para dar cuenta de la problemática que era una problemática colectiva, no era del orden de lo individual, lo que Betty Friedman habla de la mística de la femineidad, y también habla de el malestar sin nombre, ¿no? El malestar sin nombre como una característica de las mujeres que en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial están recluidas en sus hogares, sobre todo en Estados Unidos, para producir bebés, básicamente el baby boom, para producir bebés porque hacen falta después de la matanza de la guerra, pero se ven recluidas en el hogar después de haber experimentado un paso fuerte por el espacio público y por el mundo del trabajo, porque durante la guerra trabajaron, y hay ahí un malestar vinculado a la vida en el hogar, ¿no? Entonces, ahí, como les decía, la tercera ola tiene como un componente fuerte de la autoconciencia o de poder compartir, ¿no? O sea, ustedes saben que el tema de las amas de casa, la dificultad es poder compartir con otras lo que acontece en el hogar, no solo en términos de violencia, sino en términos de la repetición de las muchas horas de trabajo, porque al estar dentro del hogar es muy difícil encontrarse con otras mujeres, ¿no es cierto?, que están en idéntica situación, que es algo que además también incide, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casas particulares, ¿no? O sea, es muy difícil sindicalizar a trabajadoras de casas particulares por esta característica que tienen de no trabajar en una fábrica como otras mujeres trabajadoras, sino de trabajar en hogares, la dificultad que tienen para relacionarse, sindicalizarse, o sea, organizarse como trabajadoras, ¿no? Pero en el caso específico de las amas de casa, que es a lo que se refiere muchísimo la tercera ola, esos círculos de autoconciencia es poder conversar sobre lo que está aconteciendo en términos de sufrir distintos grados y distintas formas de la violencia patriarcal, donde encontrarse, ¿no? Entonces, los círculos de autoconciencia son círculos de conversación entre mujeres que persisten hasta hoy, de lectura, de conversación, pero también ellas, junto a esos círculos de autoconciencia, tienen un fuerte impacto en el espacio público. ¿Por qué? Porque la tercera ola es la que organiza, por ejemplo, movimientos como Now, movimientos como distintos movimientos feministas que hacen las guerrilla girls, o sea, mujeres que se expresan en el espacio público para reivindicar su derecho a la igualdad, ¿no? Muy intensamente.
Entonces tienen ese doble componente de la autoconciencia, los círculos, la conversación entre mujeres, y por otra parte una expresión fuerte en el espacio público donde aparecen vestidas de brujas, donde atacan, por ejemplo, a revistas de moda en términos porque están en contra de los estereotipos. En el caso de la Argentina, bueno, que ustedes saben que una de nuestras grandes feministas históricas fue María Elena Walsh, otra fue María Luisa Bember, una gran directora de cine, que por ejemplo van a la sociedad rural, a la puerta, durante la exposición anual de la sociedad rural en Buenos Aires, se ponen en la puerta y filman, ¿sí? Parodiando la vinculación de elegir a la vaca más maravillosa de los propietarios de vacas y elegir a la Miss, o sea, la señorita, la reina de la sociedad rural. Entonces van trabajando sobre esos estereotipos, expresándose mucho públicamente, y algo que también es de mucho interés para las comunicadoras es que hay expresiones y acciones concretas contra revistas, ¿sí? Revistas de esas revistas destinadas para mujeres en términos de los estereotipos físicos para las mujeres, ¿no? Bueno, Betty Friedan, que es una de las grandes referentas de la tercera ola en la mística de la feminidad, escribe cómo sería su currículum y dice: renunció a una beca en psicología, fue expulsada de su trabajo por estar embarazada y se dedica a escribir artículos superficiales para revistas femeninas. O sea, es que ella es una intelectual formada en la universidad, pero cuando llega el momento, digamos, de establecerse como mujer adulta, se casa y bueno, y se le van cortando las posibilidades de trabajo. Entonces, esa denuncia es una denuncia típica de la tercera ola. O sea, ¿por qué el malestar? ¿Por qué adherir a una mística de la femineidad que en realidad tiene que ver con volverse una esclava voluntaria, ¿no? Dirían Harriet y Stuart. Entonces hay ahí una serie de reivindicaciones, sobre todo en los años 60, que tienen que ver con la igualdad y la democracia, ¿no? Entonces una gran revolución de mujeres, ¿sí? Que buscan otro tipo de historia, ¿no? Ahí es muy importante el movimiento de liberación de la mujer, ¿no? El movimiento de liberación de la mujer, que lo podemos ubicar más o menos en los años 60 y 70, entre el 67 y el 75, que en ese movimiento de liberación de la mujer se van definiendo algunos conceptos claves para los feministas. Esas son las mujeres que se llaman feministas radicales, que es diferente a lo que hoy se designa como feminista radical, ¿sí? Es diferente, porque hoy en general cuando se habla de feminista radical se habla de las feministas que rechazan rechazan la lucha confluyente, por ejemplo, con las mujeres trans, ¿sí? Sino que las RADs, las iniciales radicales, son estas mujeres de la tercera ola de otro contexto, ¿sí? Y las RADs definen al patriarcado, o sea, dicen, bueno, acá hay una estructura social subordinante dominada por el paterfamilias, digamos, que hace que las mujeres ocupemos una situación de sujeción. Definen al género como construcción social. Dicen, bueno, el género, acá cuando hablamos de relaciones de género, hablamos de una construcción social, si es que es diferente a la construcción de la naturaleza. No es naturaleza, es cultura, lo que acá se pone en movimiento a la hora de definir papeles diferenciales y subalternizados para las mujeres, y hablan también de la idea de una casta sexual compuesta por los varones, ¿no? Miren, la idea de casta no es tan novedosa, ya las RADs definían de ese modo a la casta sexual, ¿no? Que además de dominar en términos económicos, en términos culturales, también dominan en términos de placer, o sea que todo el placer es para ellos, ¿no? Entonces, esa idea de lo personal es político es una idea de la tercera ola, y decir que lo personal es político, que es una frase que usa Kate Millett, tiene que ver con pensar que las leyes no se pueden quedar en la puerta. O sea, los derechos sexuales y reproductivos son derechos. El hogar es un espacio político, ¿sí? Entonces, en esa conversación de lo personal es político, lo que dicen en la tercera ola las mujeres van a hacer una interpelación masiva por sus derechos, con todos estos movimientos que les digo, distintas reivindicaciones y muchísimo movimiento en el espacio público, muchísima interpelación desde el espacio público, y al mismo tiempo van a trabajar mucho con los grupos de autoconciencia, que es lo que hoy nosotros denominaríamos sororidad, una trama de sororidad, una trama de conversación
que también está politizada porque tiene que ver con las relaciones de poder observar una experiencia en común de la subordinación, ¿no? Las reivindicaciones, en este caso, de la tercera ola, tienen que ver con la liberación, ¿no? La liberación sexual, personal, económica, todo tipo de liberación. Y tiene que ver también con cómo se van vinculando con otros movimientos críticos, como los movimientos antirracistas, los movimientos antiimperialistas de la misma época, ¿no? Hablan también de la independencia de las mujeres y buscan una autonomía personal y colectiva de las mujeres. Kate Millett define, por ejemplo, en esa idea de la politicidad del hogar, de la casta sexual, que el dominio sexual es una de las ideologías más arraigadas en la cultura, ¿sí? Porque en ellas, o sea, esa idea de dominio sexual cristaliza el concepto más elemental de poder, el poder de uno sobre la otra, ¿no? Entonces, la idea de dominación sexual que se ve en los casos más extremos en la violación, ¿no es cierto? En la violación o en quedarse con la vida de esa persona. Es súper interesante todo el trabajo de Kate Millett y de la tercera ola. Cuando nosotros vemos esa idea de lo personal es político, bueno, podemos pensar, bueno, pero se logró muchísimas cosas, cierta liberación, independencia, bueno, pero más o menos, ¿no? Hay todavía un fuerte dominio sexual que se expresa en esas violaciones, se expresa en los femicidios. Por ejemplo, miren lo que pasaba en pandemia, ¿no? Esto que se relaciona, digo, porque hay una continuidad. Hace un rato veíamos el tema de la pilota y en este caso dice, apareció un donante y solo estaban ellas para operar. Hicieron historia en Argentina, ¿no? Y sí, por supuesto que estaban ellas, son médicas, son enfermeras, son bioquímicas, pero lo loco es esa falta de reconocimiento que sigue persistiendo, ¿no? Y por eso es que Kate Millett dice, el sexo es una categoría social impregnada de política, ¿no? Por eso ella habla de una política sexual, la necesidad de observar cómo está impregnada de política esa categoría. Y después finalmente tenemos los feminismos de la diferencia, que es lo que algunas autoras interpretan como un feminismo de la cuarta ola, que va a buscar esos feminismos en plural de una manera muy marcada y va a atraer siempre una reivindicación interseccional, ¿no? Una reivindicación que mezcla el género con la clase, mezcla el género con la racialización, con el imperialismo y demás. Entonces ahí se va a empezar a construir esa pluralidad de feminismos fuertemente vinculados a la noción de interseccionalidad. Por ejemplo, el que se expresa en este cartel, que es del 2019 prepandémico, pero no tengo otro mejor, porque me parece un gran cartel, porque ahí hay una expresión de una mujer que participa en la marcha del 8 de marzo, pero dice, somos las hijas de las empleadas domésticas que no dejaste venir, ¿no? Igual si ven el fondo marrón, tiene que ver con el movimiento de identidad marrón de la Argentina, y ahí hay una intersección fuerte en términos de racialización de las condiciones de clase y de género, y es una de las críticas de los feminismos de la diferencia a quienes las antecedieron e incluso a las radicales de la tercera ola. O sea que las problemáticas eran white people problems, dicen los norteamericanos, o sea, problemas de gente blanca, pero en el sentido también no solo blanca, sino además propietaria, ¿no? O sea, esos feminismos fueron muy importantes, definieron cuestiones clave, pero sin embargo seguían con mucha dificultad para observar las diferencias que se producen incluso en el colectivo de las mujeres. Entonces ahí tendríamos que empezar a pensar en términos de desigualdades entrelazadas. Por ejemplo, una de las referentas es Audre Lorde, una gran autora feminista lesbiana, que indica en 1979, ¿qué hacen ustedes con el hecho de que las mujeres que limpian sus casas y cuidan a sus hijos mientras ustedes asisten a conferencias sobre la teoría feminista son, en su parte, mujeres pobres y mujeres tercermundistas? ¿Cuál es la teoría tras el feminismo racista? ¿No? Una interpelación fuertísima de 1979 de Audre Lorde contra la mayor parte de la producción del feminismo de la tercera ola, ¿no? Y en eso también hay ahí, bueno,
por ejemplo, en las prácticas etnográficas hay una crítica fuerte, si lo pensamos en términos también de las metodologías, ¿no?, para abordar el mundo social, que es una idea que viene de Trin Minah, una feminista también del tercer mundo, asiática en su caso, que dice, bueno, incluso la etnografía es una etnografía androcéntrica y se escribe sobre el lenguaje del nativismo. Entonces dice, la antropología termina siendo una conversación científica de hombre con hombre, ¿no? Entonces se construye ahí una idea del nativo en relación con la idea del gran amo, ¿no? Entonces ahí hay como una combinación entre varones y amos, ¿no? Los feminismos del tercer mundo son parte de esta llamada cuarta ola de los feminismos de la diferencia, y hay muchas autoras que podríamos mencionar, pero hay una que es Chandra Tapalde Mohanty, que en su libro Bajo los ojos de Occidente definen y hablan de la mujer del tercer mundo, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar que los feminismos del tercer mundo tienen que contemplar, así como lo hacían las mujeres revolucionarias, ¿no?, de la segunda ola, y dicen, bueno, cuidado, vamos a ponernos en tensión con las sufragistas y en tensión con el marxismo, que no nos reconoce como mujeres. En este caso dice, la mujer del tercer mundo tiene que realizar una crítica interna de los feminismos hegemónicos de Occidente, de esos feminismos que no pueden ver las desigualdades entrelazadas que conforman las experiencias de las mujeres, y también la formulación de estrategias feministas que tengan que ver con la autonomía de las mujeres, pero de una manera situada, o sea, que tenga en cuenta su geografía, sus historias y sus propias culturas, ¿sí? De todas maneras, es bien importante ver que todo esto que sí dijo tan rápidamente como un pequeño acompañamiento para que avancen sobre la lectura de Varela, en realidad es tratar de pensar que toda nueva manifestación cultural reescribe el pasado. Y estas también, y nosotras, nosotres, nosotros, vamos a ir reescribiendo ese pasado desde la universidad pública, en la conversación con estas ancestras y en la problematización de las distintas cuestiones que vamos a abordar en el seminario, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea de trabajar hoy con estas distintas autoras y esta distinta, estas historias dichas muy rápidamente, pero que nos va a ayudar como para la lectura, ¿no? Y después podemos ir retomando, como siempre, o sea, los martes, los lunes, cuando quieran. Yo me doy cuenta que es mucho más difícil hablar en situación de Meet que en situación presencial, digamos, pero bueno, son las condiciones que tenemos este año. Así que, bueno, eso, como presentarles ese tema, agradecerles la paciencia, porque ya nos pasamos 15 minutos, y después, bueno, seguiremos trabajando ya con los textos y con mayor profundidad. También me pasa mucho que no las veo y entonces no sé si están, nada, nunca sé si están, quiénes no están, cómo están. Pero bueno, vamos para adelante y lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿sí? Bueno, no sé si hay algún aviso, Cami, algo. Que en el aula virtual ya se encuentra disponible el trabajo práctico número 1, hay un foro para que se vayan conociendo si quieren, y bueno, la bibliografía que ya mañana vamos a comenzar a ver y a debatir un poco. Así que les esperamos mañana en el aula 28 a las 16 horas, vamos a estar ahí. Ya de cuerpo presente. Sí. Bueno, gracias, ¿no?, por la participación y hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.